Muy bien, siendo las 5:05 y para no tardarnos mucho más, ya traemos muchos conectados, gente muy puntual, me gusta. Quiero presentarles a todos y cada uno de los que formamos parte de esta llamada. Por parte de Wigot, estoy yo, Guillermo Simoni, y está María en la administración del webinar. Tenemos aquí presentes a mi queridísimo y estimado Juan Luis Gómez Chapital y a Roberto Palomino, que son quienes operan y nos traen SalesTrain, que la verdad son una máquina, es un equipo apasionado por las ventas. Les cuento un poco de ellos, así para que entendamos qué es lo que vamos a ver. Ya algo se vieron en el videíto en el cual se suscribieron y demás, pero bueno, SalesTrain es un equipo apasionado por las ventas, que se ha esforzado por descifrar lo que separa a los equipos de venta exitosos de los menos afortunados. Tienen más de 28.000 horas, escuchen eso, 28.000 horas de experiencia vendiendo, construyendo equipos de ventas, gestionando, motivando, entrenando vendedores. Les han facilitado encarar las ventas como un proceso controlable y medible y no como un suceso inexplicable en el que solo algunos tienen éxito. Ayudan a los profesionales en los procesos de venta y crean ecosistemas de ventas exitosos y replicables, facilitan la atracción de buenos vendedores, así como en el alcance de los objetivos y resultados, tanto del vendedor como del negocio. SalesTrain fue constituido por Pablo Velasco, que hoy no está aquí, Velasco Carreras, perdón, para no cortar ni mochar apellidos, Juan Luis Gómez Chapital, que está aquí presente, Luis Roberto Palomino. En esta ocasión no solo nos acompañan ellos dos, y les cuento un poco de ellos. A ver, bueno, a Juan lo conozco hace bastante tiempo, fue responsable de Navent de operaciones en Boomerang, ¿no? de México en general, tuvo como VP, en la parte, por supuesto, de recursos humanos, y Luis Roberto tiene más de 20, bueno, dice 24, te voy a quitar algunos años. Porque gracias. Ya 24, pero sí, ya quedas muy al descubierto. Más de 20 años de experiencia en HR, más de 12 años como consultor en temas de cambio, transformación, gobierno corporativo y sistemas de aprendizaje. Justo ahora estamos en Wigot con un tema de gobierno corporativo, así que fíjate qué interesante, justo estábamos ahí charlando del tema. Director general en Editorial Nuevo México de Grupo Santillana y máster en todo tenés. Máster en la UDLA y máster en dirección de la Universidad Carlos III de Madrid. Chicos, bueno, a ver, cuéntenos, ya los presenté, no sé quién arranca, pero la verdad que va a ser un verdadero gusto tenerlos aquí con nosotros. Adelante todos ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. La verdad es que esa fue una presentación en la que dijiste casi todo de nosotros. Exacto. Hemos en estos casi 6 años de compañía, hemos hecho alrededor de 212 intervenciones comerciales en las que hemos, como dijiste, ayudado a empresas a construir equipos de alto rendimiento, equipos comerciales de alto rendimiento. Y a partir de esa experiencia que acumulamos, ¿no? En donde, como decías, 28,000 horas vendiendo y construyendo equipos comerciales y además otro tanto gestionando procesos de cambio, pues aprendimos muchas cosas que convertimos en una serie de modelos. Estos modelos son alrededor de 40 y tantos modelos que son parte a su vez de un macro modelo comercial. Y entonces lo que nosotros hacemos es encarar las ventas como un proceso controlable y gestionable y no, como decías hace rato, como un hecho fortuito o casi un acto de fe, ¿no? De, ay, voy a vender, sino más bien, ¿cómo puedo hacer A para conseguir B? ¿En qué cantidad tengo que hacer A? ¿En qué cantidad tengo que hacer B? ¿Con qué calidad? Y de esa manera puedo empezar a predecir los resultados. Y cuando yo mido y contabilizo mis actividades y los resultados, puedo ir obteniendo ratios que cuando administro me permito corregir, ¿sí? Y entonces, de esa manera, todas mis acciones, pues, tienen un objetivo que si lo cumplo, pues lo normal es seguir haciendo eso que me dio resultados. Y si no lo cumplo, o si me quedo lejos de lo que había planeado, hay dos posibilidades. Uno, que estoy ejecutando mal, o quizá mi suposición fue equivocada, ¿no? Y entonces, yo ahí los invitaría a no asustarse cuando se equivoquen, sino más bien a tratar de pensar
en qué fue lo que salió mal y por qué salió mal y correr rápidamente a intentar corregirlo, ¿no? Y cuando uno adopta esta mentalidad de, le voy a llamar fundador, en donde casi no le tienes miedo a nada y te atreves a fallar, pero además haces con mucha energía y un nivel de tenacidad brutal, pues lo normal es que eventualmente las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, invitarlos a ir para adelante, inclusive ahora que pandémicamente parece un momento complejo y complicado. Decía Winston Churchill, if you're going through hell, ¿no? Si estás atravesando el infierno, keep walking, ¿no? Sigue adelante. Entonces, invitarlos a no claudicar y a poner toda la energía, porque una gran parte de las ventas es la dosis de energía con la que las encaras, porque eso te ayuda a transmitir confianza y credibilidad que son indispensables, ¿no? Entonces, parece que, Juan, que es un tema de equivocarse lo mejor posible, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, los cientos de personas que estamos conectados en este momento, creo que hemos pasado, es como si de repente nos hablaste a todos, ¿no? Como que los cientos que estamos acá nos volteamos, ¿no? Es un tema de equivocarse lo mejor posible, y lo que decías del founder, ¿no? De que el founder, o sea, no tienes miedo de equivocarte o te equivocas porque te equivocas, ¿no? Te toca o te toca, así que es tremendo, ¿no? Y también había un gran prócer nacional que decía, ánimo muchachos, que adelante está peor, ¿no? Entonces, pero bueno, nada, una nota ahí al pie, pero la verdad que creo que estamos todos en esta bolsa y me parece espectacular lo que hacen, así que nada, súper bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí tenemos un ramillete caprichoso de clientes con los que hemos trabajado y a los que les hemos ayudado a diferentes cosas, en diferentes momentos y para diferentes objetivos. Es muy importante que sepamos que los elementos que componen a un proceso exitoso en una empresa no necesariamente son los elementos de éxito de otra empresa y que seguir fórmulas generalistas para problemas específicos es como tratar de curar un mal mayor con una aspirina, ¿no? No hay manera de acertar con la misma fórmula para todos los retos comerciales que uno puede enfrentarse, ¿no? Entonces, esta mentalidad de fundador y estas ganas de fallar y este arrojo con el que uno encara la venta te obliga a aprender para mantenerte ahí, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos hecho al ir entendiendo cómo es que funcionan diferentes industrias, ¿no? Porque hemos vendido proyectos de eficiencia energética y cogeneración de 400 millones de pesos, pero hemos vendido vidrio chino en el mercado popular por 13 pesos la pieza, ¿no? Y de ahí, entre uno y otro, pues una cantidad y una infinidad importante de cosas, ¿no? Entonces, parte de lo que preparamos, pues tiene que ver con nuestros aprendizajes y cómo creemos que podemos aportarle a todos los asesores inmobiliarios en la comunidad que tiene este reto enorme. Ahorita vamos a ver por qué decimos que es un reto enorme. Creo que tienen un doble reto, ¿no? Captar propiedades y luego colocar las propiedades. O sea, no hay que hacer una venta, sino que hay que hacer 2 ventas. Entonces, imagínense ustedes si tienen que estar preparados para fallar y además listos para cachar las mejores prácticas y cuando las detecten, ponerlas en marcha, ¿no? Si tienes 2 procesos comerciales que atender, es un reto doblemente complejo, ¿no? Veo que han trabajado con clientes dedicados al real estate directamente, ¿no? O sea, está genial. Me parece que va súper ad hoc con la charla, digo. Correcto. Perdón, Guille, yo ya te lo estoy quitando aquí. Tranquilo, no pasa nada. En vivo, viste, todo pasa, ¿no? Pero no, me parece buenísimo que ya hayan tenido players de real estate porque saben el súper desafío, como bien decía Juan, de hacer 2 ventas en una, bueno, o 3 o 4, porque a veces haces 4 y de repente no se concreta y tienes que salir a hacer otra, pero bueno, sí, no, ya trabajaron. Y algo muy importante es que los fundamentos aplican para cualquier industria, para cualquier producto y para cualquier servicio, ¿no? O para cualquier tipo de compañía. Entonces, lo que hay que hacer es saber cómo cacho esa fórmula y la voy ajustando para que mi proceso logre convertirse en un proceso de éxito. Así que, Rob, si quieres, no sé si me falta algo, ¿queremos arrancar? No, yo creo que vale. A todo dar la presentación. Es mi primera intervención, entonces aprovecho para saludarlos a todos, para expresar
el gusto de estar aquí con ustedes. Ya somos 111, está cabalístico el número y todo, entonces no nos puede ir mal con una tercia de ases, ¿no? Yo me casé el 11 del 11 del 11. Bueno, entonces sí nos puede pasar algo, pero vamos a hacer todo, no pasa nada. Bueno, a ver, como ustedes están viendo, un poco es el estilo de WeWork, pero también el estilo de Juan y mío. En realidad, nosotros estamos muy distantes de hacer webinars donde vengamos y platiquemos nosotros en una especie de conferencia estática. Lo que queremos en esta ocasión es esto que se está suscitando, es una conversación entre nosotros tres que podemos tener una interacción completa y entre ustedes también y con ustedes también a través del chat y todo, ¿no? Entonces, siéntanse libres de estar participando. María, Guillermo nos van a estar ayudando para ver cuáles son los comentarios. Y mientras nosotros vamos a hacer eso, a platicar un poquito de cuáles son algunos de los conceptos que nosotros traemos. Si bien la frase que da inicio a la presentación dice pasos para vender más y mejor, ya lo dijo Guillermo en la presentación. En realidad de lo que vamos a hablar es de la importancia que tiene la creación de experiencias en el cliente para cerrar ventas, ¿no? Entonces, vamos a hablar mucho del corazón y vamos a hablar mucho también del proceso. Que son pasos para vender, voy a decir. Sí, por supuesto, ¿no? Y casi todo lo que hacemos, lo hacemos medio platicado, no solamente en el formato, sino también en la estrategia de comunicación. Y entonces vamos a decir algunas anécdotas y vamos a contar historias. Y bueno, de eso se trata el día de hoy, ¿no? Entonces, sin más, pues empezamos. Yo creo que no se puede empezar una charla en estos casos sin situarla en la pandemia que estamos trabajando, ¿no? Y entonces, híjole, ahora sí que en estos momentos de crisis surgen versiones, informaciones, tendencias, análisis de todo tipo y como que uno decide en cuál de las líneas y de las ondas nos subimos y cuál cosa le creemos y a cuál cosa, y después de creerla, cómo le damos la interpretación y cómo le damos la vuelta, ¿no? Por ejemplo, uno de los análisis que más rápidamente salieron fueron una serie de estudios donde hablaban de cómo la pandemia iba a afectar rápidamente los hábitos de compra y cómo esos hábitos de compra iban a pegar positiva o negativamente a una serie de empresas, de industrias, ¿no? Y entonces ellos decían, oye, pues todo lo que tenga que ver con medicina, salud, etcétera, etcétera, alimentos, primeras necesidades, estos van a estar en boga y pues ahí, si ya Walmart era un monstruo de ganar dinero, ahora va a ganar mucho más, etcétera, y los hospitales, etcétera, etcétera. Y para esta audiencia, estos cuates colocaban casi en la cola a todos los negocios de inmobiliarios, ¿no? Entonces, si ustedes los ven aquí, está en el cuarto lugar de abajo para arriba, en la zona que empieza a ser ya más roja. Y decían, es que esto no se va a mover, les espera un futuro súper negro a los negocios inmobiliarios, se va a caer la venta y la renta, etcétera, etcétera. Y bueno, hay en el paso de los meses el aprendizaje de que no todo es completamente negro y no todo es completamente gris. No voy a resolver esta lámina en este momento, es como que ir juntando elementos para hacer el contexto, pero inicialmente nos ponían en una posición muy complicada, ¿no? Y entonces uno buscaba información de la industria inmobiliaria y lo que encontraba, insisto, cuando quería encontrar cosas negativas, pues era más o menos fácil, ¿no? Oye, es que hay el quinto año consecutivo de la caída de los negocios inmobiliarios en términos de venta de viviendas. Se esperaba un crecimiento para el 2020 y ¡chin! Vino la pandemia y lo lanzó hasta el 2022. ¿Y qué creen? Pues los primeros registros que tenemos es que 2 de cada 5 renovaciones de renta se están cancelando y entonces la gente se está yendo de donde rentaba, ¿no? Y entonces, insisto, parece ser que el entorno
fuera muy negativo, y aun cuando fuera negativo, lo que nos plantea un entorno así es un reto importante, ¿no? Y entonces tenemos que saber que los retos de esta magnitud, que después lo vamos a resolver, insisto, de otra manera, pero los retos de esta magnitud, si le creyéramos a todas estas cifras negativas como si fueran absolutas y como si eso fuera a determinar realmente cómo nos va a ir en la vida, ¿no? Como si todos estuviéramos en ese gran costal que da razón a las estadísticas. Pues sí, si le hiciéramos caso a eso, entonces cuando menos el primer aprendizaje debería ser, oye, es que tengo que hacer las cosas de mejor manera o de una manera más inteligente, porque echarle demasiadas ganas o simplemente puro esfuerzo muchas veces no jala, ¿no? En realidad lo que tenemos que recordar desde nuestro punto de vista, lo platicábamos cuando preparábamos esta plática Juan y yo, es que en realidad pocas veces o pocos negocios o pocas formas de comercializar ponen a la persona más al centro que los negocios inmobiliarios, ¿no? Y entonces le platicaba a Juan la historia de un amigo mío que se llama Eduardo Carranco. Si por ahí lo ven, me lo saludan. Pero Eduardo Carranco lo conocí, ya hizo burla Guillermo de mis maestrías. Bueno, la primera maestría que yo estudié, que fue por ahí como cuando tenía más o menos 35. Es la envidia. Y entonces uno de mis compañeros, de los más jóvenes, que debió haber estado entonces rayando los 30, era un cuate exitosísimo financieramente hablando, ¿no? Entonces tenía un montón de lana y no provenía de una familia rica, ¿no? Entonces, la verdad es que además era pragmático, inteligente, sensible, era un cuate, bueno, es un cuate a todo dar y me hice muy amigo de él. Y por esta amistad que tuvimos, bueno, nada más para darles un contexto, él cuando tenía esta edad, 30 años, era socio de ICSE Banco, ¿no? Era socio de ICSE, ¿no? O sea, no era socio de ICSE, entonces estaba cañón el tipo, ¿no? Y entonces me platicaba que cuando era muy joven entró a trabajar y se hizo trader desde muy chavo, antes de los 20 años, y entonces antes de salir de la universidad manejaba unos portafolios impresionantes, ¿no? Al grado de que su papá alguna vez le cayó en la chamba para verlo trabajar y ver si de verdad ganaba dinero a partir del trabajo que hacía o si estaba haciendo alguna cosa extraña y rara, ¿no? Y entonces, este cuate que era buenísimo para manejar las inversiones de otras personas, él, fíjense nada más, en un negocio súper transaccional donde hablamos de dinero y de intereses y de rendimientos, etcétera, etcétera, desde los 20 años, desde los 20, 21 años, cuando llegaba alguien y decía, oye, Lalo, aquí te dejo $1,000,000 de pesos, házmelos crecer. El cuate agarraba el $1,000,000 de pesos, se los devolvía y le decía, ¿para qué? ¿Cómo que para qué, güey? O sea, ¿cómo que para qué? Pues para que me des lana. Le volvía a agarrar el $1,000,000 de pesos y decía, ¿y para qué? O sea, pues para tener más rendimiento que el banco. Agarraba el $1,000,000 de pesos y le decía, ¿y para qué? ¿No? Entonces se desesperaban los clientes y le decían Lalo, a ver, cuate, mientras no haya un sueño atrás de tu inversión, yo no te tomo el $1,000,000 de pesos. Yo no administro lana, yo no administro pesos. Yo creo y hago realidad sueños. 20 años, trader, riquísimo, y el tipo tenía una filosofía de que lo que menos hacía era administrar dinero. Lo que hacía era cumplir sueños. Si un cuate que se dedica a ser trader, que de verdad no puede haber nada más transaccional, lo hace a partir de administrar sueños, ¿qué no puede hacer un asesor inmobiliario? O sea, no hay alguien que se acerca con un asesor inmobiliario a decirle, oye, ¿me ayudas a conseguir una casa? Que no tenga el sueño de sus 2 hijos de 5 años y 4 años atrás, que no tenga la idea del matrimonio que va a fundar, que no tenga la libertad de salirse de la casa de los padres. Eso es lo que estamos vendiendo, eso es lo que estamos generando cuando empezamos a tener relación con alguien que se acerca con nosotros para conseguir algo, ¿no? Y entonces, la idea, Juan, es pues dar este contexto de que para vencer estos ambientes o estos entornos complejos se necesita algo más que la transacción y la agenda perfectamente llevada, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Juan?
Pues, a ver, yo creo que no hay venta sin corazón. Cuando uno conecta con el corazón de la persona que tiene enfrente y entiende su propósito y qué es lo que lo mueve, entonces puede realmente ayudar, ¿no? Por ahí dicen que no hay mejor vendedor que el que no te deja comprar algo que no necesitas, ¿no? Oye, no me compres esto, compra esto otro, pero eso solo lo puede hacer alguien que verdaderamente conoce a su cliente. Y cuando digo conocer a su cliente es conocer qué lo mueve y qué lo motiva. Y evidentemente no hay manera de interpretar con precisión o con certeza qué es lo que mueve a una persona que se acerca preguntando por una casa de 4 cuartos o de 3 recámaras o de 600 metros de jardín o un estacionamiento techado. Ahí no vive el sueño de la persona, ¿no? El sueño de la persona vive en otro lado y creo que la manera en la que uno pregunta y la manera en la que uno indaga y en la manera en la que uno genera cierta empatía con esta persona y cómo sonríes y cómo te ve y cómo lo miras y cómo lo escuchas, facilita que hagas preguntas que te dan acceso a esa información que va más allá del cuarto cuarto, del tercer cuarto, del segundo cuarto, de una cocina con barra. Entonces, creo que para lograr conectar con ese móvil y ese driver que hace que la persona quiera algo que tú tienes, pues lo primero que hay que hacer es preguntar y entender con sinceridad y tratando de conectar con el propósito personal y el porqué de la persona, ¿no? Siempre atrás de un segundo cuarto o de un tercer cuarto o de una cocina con un espacio para 2 refrigeradores, hay algo, hay un sueño, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de hoy del asesor inmobiliario inteligente, el trabajo del asesor inmobiliario capaz, ¿no? y hiperinformado, no tiene que ver con solamente tener un gran acervo, una gran cartera de inmuebles, que ojo, si no hay inmuebles, no hay manera de poder encontrar en tu caja de sueños el sueño para la persona, ¿no? Entonces, yo diría que ahí es donde Wigot, por un lado, te aporta toda esa visibilidad para tener esa cartera de sueños, pero si tú no haces las preguntas correctas, no hay manera de que hiles lo que Wigot te da como herramienta con el sueño que vive, ¿no? Como caja negra de avión dentro de la cabeza de tu comprador. Entonces, ahí yo diría que lo que uno tiene que hacer es saber preguntar, y para saber preguntar, tuviste que haber proyectado algo que haga que la persona que tienes enfrente quiera escucharte y luego quiera decirte algo, ¿no? Entonces, cuando vemos que eso es un proceso, yo quise preparar este slide porque cuando lo vemos de derecha a izquierda, pues viene el cierre de una transacción, ¿no? Y eso es lo que todos los vendedores soñamos, queremos cerrar, queremos concretar la venta. Y algo que nos dicen a nosotros es, oye, ¿me das un curso de ventas? ¿Me das un curso de negociación y cierre? Y pues nosotros sabemos que cerrar es consecuencia de manejar objeciones correctamente, ¿vale? Y manejar objeciones implica que alguien tenga las objeciones, ¿vale? Y cuando uno objeta es porque hay algo que se contrapone a ese deseo, es decir, tuvo que haber algo materializado en sueño que tiene una pequeña objeción o una negativa a la que me resisto para entonces cerrar. Y entonces cuando digo, a ver, para yo poder cerrar, tengo que saber manejar objeciones. Antes de manejar objeciones, pues tuve que haber conducido una reunión y una interacción con mi cliente potencial de manera en la que genere confianza, genere empatía, pregunte y descubra y entienda, ¿no? O sea, el vendedor exitoso lo que hace es tira preguntas estratégicas y escucha, porque no es el tercer cuarto o la segunda cocina o el segundo garage lo que trae esa riqueza de comunicación, sino el sueño que vive atrás de la recámara, ¿no? Entonces, evidentemente, aprender a conducir reuniones es súper importante, pero para poder conducir una reunión, uno tuvo que haber preguntado, ¿no? Y aquí lo que vemos es un radar de problemas, ¿no? O una metodología para hacer preguntas, porque, pues, tampoco es cómodo, ¿no? Que llegue, no sé si alguien haya ido alguna vez, ahora que abrieron las tiendas, vas a una tienda a comprar una camisa y te saltan 3 vendedores y no hay nada más incómodo de que antes de que seleccionaste tu camisa ya haya 4 personas diciéndote que qué talla quieres y espérame, es que todavía no he seleccionado, ¿no? Entonces, evidentemente todos nos resistimos a la venta, ¿no? Y cuando sentimos que alguien nos va a vender, lo que hacemos es poner una barrera. Y evidentemente si se trata de preguntar, lo normal es que un desconocido también nos ponga una barrera, ¿no? Entonces, ¿qué vive antes de las preguntas?
pues vive una serie de elementos, nosotros le llamamos soft skills o habilidades blandas o relaciones interpersonales que tienen que ver con la manera en la que de manera asertiva me comunico con la gente, ¿no? Y cómo quién soy y lo que proyecto inspira confianza y cómo me veo de una manera en la que me crean lo que digo, ¿no? Entonces, cuando yo soy una persona que inspira credibilidad, que inspira confianza, que inspira conocimiento, que inspira dominio del tema, pues entonces seguramente la otra persona va a estar mucho más receptiva a no solamente escuchar mis preguntas, sino a responderlas, ¿no? Entonces, cuando yo logro generar ese rapport y esa empatía para poder hacer preguntas, y entonces sé conducir una reunión y sé cómo hago la demostración de la casa y sé cómo conduzco una llamada telefónica y tengo una serie metódica de pasos y de tareas, eventualmente van a salir las objeciones y si estoy preparado para manejarlas y además escuché al cliente y entendí cuáles eran sus sueños y verdaderamente me vuelvo un maestro para asesorarlo en cómo mi propiedad se vuelve un facilitador de sueño, pues sin duda voy a llegar a cerrar más rápido, ¿no? Y bueno, como digo, para apoyarte en esto que me parece clave lo que acabas de tocar, digo, en toda la frase completa, yo tomo algunas ideas y digo que es la transferencia, ¿no? Es esta cosa de que transfieres con el otro algo, es suponerle un saber, ¿no? Es como, a ver, tú vas a un doctor y no le pides el título universitario o el certificado de estudios, tú supones que sabe, entonces te transfiere algo y me parece que es eso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este tipo es un profesional y si no sabes, por lo menos crea el mito, ¿no? Me parece fundamental. Ayer estaba con un desarrollador aquí en la Ciudad de México y de repente me dice, bueno, vamos a subir al cuarto, vamos a subir arriba, obviamente a subir arriba, ¿no? Mira, bien redundante el hombre. Pero bueno, y de repente subimos y yo le digo, mira, el cuarto de servicio, le digo. Me dice, todo depende del comprador. Puede ser el cuarto de servicio, puede ser la habitación de la suegra, puede ser para home office, para hacer la oficina, y yo, según lo que me pida el cliente, lo acomodo, ¿no? Entonces, todo el departamento, todos los departamentos estaban construidos, ¿ok? Menos el cuarto de servicio, que era lo que le daba el toque, el disparador al comprador. O sea, allá, arriba, ¿no? Pero la transferencia y el suponer un saber me parece espeluznante lo que acabas de decir, es brutal. Dicen, hay una frase ahí en inglés, ¿no? Dicen, fake it until you make it, ¿no? O sea, aparenta mientras llegas ahí. Y es así, o sea, tienes que creértela tú, tienes que hablar con arrojo, tienes que hablar con entereza, tienes que hablar, ¿sabes? Proyectando que sabes, porque esa es la manera en la que a ti te van a contestar. Si tú no logras que te contesten lo que preguntas, hay de dos, o no estás preguntando bien o no estás haciendo las preguntas correctas, ¿no? Y es diferente no preguntar bien, porque si no preguntas bien no te van a responder aunque la pregunta sea correcta. Entonces tú tienes que jugar con estos dos componentes. Tengo que lograr hacer la pregunta correcta, pero también tengo que preguntar bien para que me respondan. Y entonces una va sucediendo a la otra y es una sucesión de pasos que eventualmente te llevan al dominio del proceso y al cierre, ¿no? Si te fijas, Guillermo, hay aquí un embudo que lo que hace es representar el proceso de éxito, ¿sí? Y estoy seguro que si ustedes se ponen a pensar la manera en la que compra un segmento, una tipología de familia, o un soltero, por decirlo así, o una persona que está recién divorciada, o una persona que se acaba de casar, seguramente van a encontrar ciertos comportamientos que probablemente pueden predecirse, ¿sí? Y entonces, un poco la idea de este símbolo aquí es que antes de empezar el proceso, tú tienes que atreverte a anticipar con quién vas a trabajar y a quién vas a venderle. Y tú tienes que adoptar una postura frente a ese cliente potencial y te tienes que atrever, como asesor inmobiliario, a decir, con él voy a hacer este tipo de cosas. Y entonces pones a prueba voy a decir, este guión de 4 o 5 cosas que tienes que hacer y tienes que ver si funciona. Y si funciona, ya encontraste una fórmula del éxito para repetir con ese mismo de persona de manera sistemática. Ahora, si nosotros no nos atrevemos a decidir cómo vamos a interactuar con nuestro cliente potencial antes de verlo,
le estamos dejando a la suerte el cierre, ¿me explico? Entonces se trata de tomar una postura que te permita encarar con una intención el proceso de compra con cada uno de los clientes. Y cuando tú vas registrando cómo es que es tu interacción con esta persona y qué resultado consigues, pues vas a poder ver cómo vas avanzando, y al administrar, por ejemplo, pues si de 10 llamadas logré 3 citas, tengo un 30% de conversión a cita, ¿no? Tomando en cuenta que estas 3 citas son mi 100%, ¿cuántas de esas 100% pasan a una segunda etapa? Y esa administración del proceso es la que eventualmente te va a permitir mejorarlo y volverte un crack en la venta inmobiliaria, ¿no? Y por último, la otra cosa que pusimos aquí es una representación de una diana. Pues sí, de una diana que habla de cómo la persona tiene que tener un propósito. Así como nuestro comprador tiene un propósito y tiene un sueño que va persiguiendo, nosotros mismos, un poco espejeándonos con la anécdota que nos cuenta Roberto, tenemos que tener un sueño, ¿sí? Ir y vender casas por el dinero, pues no está muy orientado al logro, está orientado al dinero, ¿no? Si yo quiero ese dinero para... ¿no? Exacto, eso que tú decidiste hacer, y eso por lo que tú te vas a volver el mejor, o de los mejores, o de los más experimentados, es para cumplir un propósito que tiene que ser algo más que el solo transaccionar con casas, ¿no? Sí tienes que querer vender 10 o 100 o 20 o 1000 o las que quieras, pero tiene, igual que en la analogía de Roberto, en la anécdota de Roberto más bien, tiene que haber un propósito atrás, ¿no? Porque son los vendedores que logran conectar su propósito personal con su proceso los que tienen éxito. El que persigue el dinero por el dinero, les diría, son los que por lo general fracasan, y los que logran utilizar el dinero como medio para cumplir un propósito personal son los que tienen éxito. Y un ejemplo sería, si yo quisiera ser el mejor buzo, pues tendría que ser un gran asesor inmobiliario para vender X cantidad de casas, para poder comprar una casa en la playa y un barquito con unos tanques de oxígeno para poder bucear todos los días. Y eso lo voy a construir en 3 o 4 o en 5 o en 10 años. Pero mi propósito va más allá que la transacción de la casa, ¿no? Ese es el vehículo. Entonces, esta es como una manera en la que nosotros explicamos, evidentemente a 30,000 pies de altura, cómo es que un vendedor exitoso tiene que encarar un proceso de venta, y un poco el ADN de este proceso pues vive en estas diferentes etapas. Yo creo que el sueño es la inexplicable razón de la cuarta recámara, ¿no? Esa que decíamos del cliente, ¿no? Me parece que siempre hay un trigger atrás que termina ejecutando algo, ¿no? Pero bueno, quizás sea por demostrarle algo a alguien. Hay diferentes motores, ¿no? Drivers, como decía hace rato, por la razón que sea, ¿no? Que cada quien sabe cuál es el the good, the bad and the ugly, ¿no? Que tienes de un lado y del otro, ¿no? Pero el vendedor tiene que ser capaz de descubrir cuál es el good, el bad y el ugly de su cliente potencial. Si no lo hace, probablemente le está dejando la venta a la suerte. Mejor definido, impecable. Mientras habla Juan, ha mencionado un montón de veces la palabra encarar, ¿no? Y creo que en efecto, o sea, cuando vemos las ventas de esta manera, en donde tenemos que darnos cuenta que hay una combinación de proceso y de habilidades blandas y de predisposición al asunto, entonces podemos decir, oye, y si tu predisposición aún en estos tiempos de pandemia fuera otra, entonces veríamos no las cosas negativas, oscuras, difíciles, sino también las cosas positivas que hay en este momento, ¿no? O sea, el hecho de que el sector inmobiliario representa el 6% del PIB, ese no lo han cambiado ningún economista. O sea, no ha habido un economista que diga que va a dejar de ser tan importante en la participación. Entonces, si va a seguir siendo importante, ¿cómo es posible sin transacciones? Pues evidentemente las transacciones se tienen que dar para que eso suceda. Y entonces también hay voces que nos dicen, oye, esto está pasando. Hace rato dijimos, oye, es que la gente... 2 de cada 5 renovaciones se cancelaron. Pues sí, pero esos 3 que se fueron de ese lugar, ¿qué crees? Fueron a constituir otros nuevos contratos. O sea, la gente tiene que vivir en algún lado, ¿no? Y entonces, este dinamismo que da
la manera diferente de hacer las cosas solamente mueve del lugar donde está el negocio, ¿no? Antes lo que era una amenidad, ahora se convierte en una necesidad, por ejemplo, ¿no? O sea, que es esta recámara extra, ¿no? Que, oye, a lo mejor antes de la pandemia eran más las personas que podían verlo como un cuarto que podía sobrar, y ahora mucho más las personas que lo ven como el home office, ¿no? Y que es vital, además, ¿no? Entonces, ahora necesitamos dónde trabajar, cómo debe estar nuestro internet, etcétera. Y los que vivíamos, yo vivo en una zona muy céntrica, los que vivíamos en una zona céntrica porque era fácil desplazarnos para ver negocios, para ver clientes, etcétera, etcétera, de repente nos damos cuenta que a lo mejor estamos pagando un sobreprecio por algo que ya no es tan valorado en nuestro nuevo estilo de vida, ¿no? Y entonces podemos decir, oye, ¿y si me fuera más lejecitos, pero un departamento más grande o con alberca, porque siempre me ha gustado nadar, bla, bla, bla? Pues entonces eso hace que se dinamice el mercado, ¿no? Entonces, el mercado va a estar dinamizado por estos cambios de hábitos de compra. Eso se espera que provoquen un incremento en la demanda de rentas importante en los próximos meses, y sobre todo se espera que este dinamismo al final del mercado sea aprovechado por algunas empresas muy visionarias, muy estratégicas como Wigot, en donde generen, digamos, ambientes virtuales para potenciar el arduo trabajo de curar propiedades y curar pues personas que están interesadas en esto, ¿no? Y entonces seguimos hablando de la parte del proceso, seguimos hablando de la importancia de seguir un proceso de venta que nos lleva al éxito, ¿no? Y bueno, para Juan, para mí, probablemente para Guillermo, o sea, hablar de proceso y de éxito, de verdad que son palabras que difícilmente podemos poner en un lugar distinto de la frase. Normalmente van juntas, o sea, no podemos hablar de éxito sin proceso. Y nosotros no somos los únicos. Por ejemplo, los agricultores son de las personas que más están exigidas por un proceso. O sea, no hay un agricultor que les quepa en la cabeza que en noviembre van a cosechar si no plantaron la semilla o si no sembraron en marzo. No hay uno, ¿no? Y tampoco hay un agricultor que piense que en noviembre va a cosechar manzanas si lo que sembró fue piñas. O sea, ellos ni lo ponen en tela de juicio. Pero nosotros, los vendedores, creemos que podemos sembrar podemos cosechar sin haber sembrado. O sea, somos los únicos que lo creemos, somos los únicos que pensamos que va a llegar la suerte y lo va a decidir todo, ¿no, Juan? Que creo que quieres hablar, ¿no? No, me estoy asintiendo porque sí, creemos o que sembramos piñas y vamos a sacar manzanas, esa es otra, ¿no? Oiga, vaya a preguntarle a un pastelero si hay una diferencia en poner 101 gramos de harina o 100 o 99. Pues por supuesto que sí, ¿no? Es un proceso metódico, ¿no? Metódico, ¿no? Pero fíjate que con los agricultores pasa una segunda verdad. O sea, nosotros, bueno, cuando ya trascendemos esta parte y dominamos el proceso, pensamos que los que mandan son los que tenemos el control del proceso, como en el caso de las ventas, los vendedores somos los que mandamos porque dominamos el proceso, ¿no? Los agricultores saben que no es cierto, que la que manda es la tierra, la que manda es la lluvia y la que manda es el clima. Y entonces, ese agricultor que quiere cosechar en noviembre sabe que tiene que sembrar, pero sabe que no tiene que sembrar en octubre ni en julio, tiene que sembrar en marzo. ¿Por qué? Porque es marzo cuando la tierra lo aguanta, punto. Y entonces el que manda no es el agricultor, es la tierra la que dice cuándo. ¿Y cuándo tienes que seguir el siguiente paso? ¿Cuándo tienes que limpiar la tierra? ¿Cuándo tienes que hacer el surco? ¿Cuándo tienes que poner la semilla? ¿Cuándo tienes que alimentarla? ¿Cuándo tienes que limpiarla? ¿Cuándo tienes...? La tierra lo manda. Oye, Guillermo, te quisiera preguntar, ¿tú crees que en términos de venta inmobiliaria sea diferente? No, yo creo que la regla, no hay excepciones aquí no hay excepciones. Para mí que
la regla es, y realmente triunfa el que prosigue a pesar de las diferencias y que entiende, como bien decía Juan, creo que está todo como amalgamado en un proceso entre transferencia, entre procesos, aunque parezca processity, ¿no? Pero a veces no hay mejor calculadora que la que uno termina poniendo una atrás de la otra, ¿no? Son pequeños segmentos, como bien decía, recién teníamos una imagen con 7 u 8 vectores o iconos ahí que hacían todo un proceso, y yo lo veo como segmentos, ¿no? Muchos paralelos, muchos independientes, pero al fin y al cabo... Y el proceso de éxito es el que uno construye y sabe que funciona, y evidentemente hay unos más probados que otros, y bueno, hay que también atreverse a innovar y hacer cosas diferentes y hacer cosas nuevas, ¿no? Mucho más ahora que las cosas están cambiando. Algo que nosotros hemos encontrado es que la mayoría de los procesos en México se parecen a esta parte del lado izquierdo, ¿no? Y evidentemente administrar desde ahí es muy difícil, y por eso cuando digo que hay que llevar control de lo que uno hace es para que uno pueda ir transitando hacia el lado derecho de la ecuación a partir de la claridad y foco que da saber qué estás haciendo y saber si lo estás haciendo bien o mal, ¿no? Yo pensé que era un electrocardiograma de un founder o un dueño de la empresa. Por un segundo pensé que era un electrocardiograma. Juan, perdón, se me fue, chicos. Sí. No, en realidad es la manera en la que el 80% de las compañías en México manejan sus procesos comerciales, ¿no? Porque hay un proceso para pagar nómina, hay un proceso para producir un jabón, hay un proceso para que una fábrica produzca una botella de plástico, y todo está estipulado y está claro, pero los procesos comerciales en México se parecen mucho a esta parte del lado izquierdo, ¿no? Y algo que nosotros sabemos y creemos es que si compitieran el sistema y el proceso contra la persona de manera sistemática y consistente, el proceso y la persona vencerían. El proceso y el sistema vencerían a la persona de manera sistemática, ¿no? Y ahí es donde uno, pues, tiene que pensar, oye, ¿cómo es que yo, ¿no?, que soy el asesor inmobiliario, y por eso al principio de la sesión yo decía que tenemos un doble reto? ¿Por qué? Pues porque al lado tengo la gente que quiere conocer un inmueble, que lo tiene que considerar o lo está considerando, que analiza opciones, compra, recibe el inmueble y luego te referencia o te vuelve a comprar o te sugiere con alguien más. Fíjense cómo aquí arriba tengo un proceso que es el proceso de compra, es decir, es la manera en la que mi cliente compra. Yo no puedo, es la tierra, exacto. Yo no puedo, y esto que está aquí que dice descubierto, es decir, yo pregunto y hago un descubierto para que me conozcan, muestro para que me consideren, asesoro para que esta persona analice, acompaño y doy certezas para que me compren, y entrego y doy un mantenimiento a mi cliente para que después me referencie o me recompre, ¿no? La recompra en un inmueble es complejo, porque no todo el mundo tiene para estar comprando cada año inmuebles, pero lo que quiero dejar claro aquí es que nosotros no podemos meternos ni a la oficina, ni a la cabeza, ni al espacio vital de nuestro comprador. Es decir, nosotros, asesores inmobiliarios, tenemos un proceso que corre en paralelo y que es nuestro proceso administrable. Es decir, son las tareas que cuando las ejecutamos de manera correcta, logramos generar una reacción en el comprador y entonces avanzar de una etapa a otra. Y entonces a lo que yo los quiero invitar es a reflexionar en qué cosas tengo que hacer, en qué calidad y con qué tipo de cadencia y con qué características tengo que operar para que yo verdaderamente haga que me conozcan. ¿O cómo tengo que hacer para que me consideren? ¿Cómo muestro el departamento? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que mostrar? Entonces, el asesor inmobiliario opera desde aquí siempre para generar una reacción. Y entonces, cuando yo les digo que hay que medir las cosas, me refiero a ver, esta vez voy a hacer esto, le voy a poner una intencionalidad a la acción, es decir, quiero generar tal reacción en mi comprador, y si genero esa reacción que yo digo que es deseable para avanzar en el proceso, entonces sigo haciendo esa acción que está siendo efectiva porque genera la reacción que quiero en el comprador. Pero si yo, de entrada, cuando voy a ejecutar una tarea, no establezco qué quiero lograr con esa única tarea, lo normal es que salga algo que no sé ni qué es o que no sé ni siquiera si es lo que quiero lograr.
Pero cuando le pongo una intención a cada tarea que yo ejecuto, puedo medir si estoy siendo efectivo al realizar esa tarea, por lo menos cuando la comparo contra la reacción que yo espero del comprador. Entonces, cuando hablo de que hay que diseñar un proceso de compra, un proceso de venta, tiene que ser a partir de pensar y de una reflexión en cómo compra mi cliente y qué quiero lograr. Por ejemplo, el que vaya a ver la propiedad es un hito muy importante. El que me dé un apartado seguramente es un hito muy importante. Y así como esos dos, seguramente hay una cantidad de hitos que tiene que llevar a cabo el comprador en un proceso de adquisición de inmueble y que si yo identifico y además diseño mis tareas para lograr esos hitos, que son los que marcan el avance en el proceso, puedo poco a poco, al irlo documentando e irlo midiendo, saber cuál es el proceso de éxito y qué tareas pegan de la manera en la que necesito en la reacción del comprador. Y ahora fíjense esta parte interesante, Guillermo y auditorio, que yo no solamente tengo que hacer ese proceso pensando en el dueño, en el que quiere comprar la propiedad, sino tengo que hacerlo también con el que quiere enajenar la propiedad. Y entonces tengo un doble rol que es doblemente complejo porque tengo que diseñar tareas para convencer al comprador y tareas para convencer al vendedor, para que avancen en su proceso que culmina uno con una entrega del departamento o de la propiedad para que yo la muestre, yo sea el que la promueva, o bien con la compra del inmueble propio, ¿no? Entonces, cuando hablamos del diseño del proceso, Guillermo, nos referimos a justamente la planeación de la tarea que debería de llevarme a un resultado esperado y ese resultado esperado me debería permitir avanzar en las etapas hasta cumplir mi objetivo, que es el concretar una venta, ¿no? Lo que es impactante, Guillermo, es algo que de repente a mí me gusta reflexionar porque probablemente no nos hemos dado cuenta, y a lo mejor ustedes sí, digo, ustedes que están en el medio y que probablemente comen, desayunan y cenan reflexiones inmobiliarias y de servicio, etcétera. Pero si nosotros diagramáramos la funcionalidad de Uber, nos saldría algo súper parecido a esto. O sea, Uber lo que hace es curar coches y curar posibles usuarios y después conectarlos y hacer un tracking que les ahorra las actividades que ellos deberían de hacer para juntarse. Bueno, ese que es un concepto completamente exponencial y que es digno de la punta tecnológica que estamos viviendo hoy, los asesores inmobiliarios lo han venido haciendo desde hace cientos de años. Pero lo importante es reflexionar que precisamente para curar a unas y a otras de las grandes comunidades que tenemos que tener, ¿no? Este inventario de bienes que dice Juan y esta capacidad de estar atentos a quienes lo necesitan, tenemos que conocer súper bien a unos y a otros porque el asesor inmobiliario no hace nada igual que Uber, sino que identifica las cosas en las que le tiene que ayudar a unos y a otros. Y entonces, solamente así se entiende, porque un asesor inmobiliario no vende por registrar llamadas, por registrar números, por hacer citas, por lo que haga de registro en su libreta, no vende. Vende por las conexiones que hace. Exacto, por las conexiones y por lo que esos registros tienen intencionalidad en una y en otra comunidad. Me parece brutal, o sea, esto es como ¿no? Como cuando vas a hacerte un traje a medida. Me parece que las conexiones finalmente son eso, ¿no? Son la aguja e hilo que termina haciendo de un proceso, ¿no? Complejo, compaginarlo y ponerlo enfrente para poder resolver una transacción que es de las más importantes en general para el 95% de la población de toda su vida, ¿no? Entonces, me parece que esto está brutal. Acabo de echar una encuesta recién, chicos, ¿la quieren escuchar? Sí. Dale.
Lo que preguntamos fue, ¿tienes un proceso? O sea, porque todo, si solo soltábamos, ¿tienes un proceso? Te iban a decir todos que sí, ¿no? Entonces después la pregunta fue, la segunda o la repregunta es, ¿podría formar a alguien con el mismo? Ándale, Y fue, exactamente. el 53% de la gente dijo que sí, el 40% de la gente dice que a veces, o sea que básicamente es no, y el 6% dijo que no, ¿no? Así que felicitaciones a los sinceros y a los que también, por supuesto a los que lo hacen el proceso y tal, pero a los que no, digo, estamos aquí para eso, ¿no? Y para los que sí, mejorémoslo. Pero me gusta cómo está esta división, ¿no? Está casi un 50-50, ¿no? Sí. Si no hay uno sin el otro, es un ecosistema que hay que cuidar y que hay que alimentar. Y ahí creo que Wigot viene a ser una parte importantísima del trabajo, pues porque toda la parte de alimentarme en propiedades, yo me puedo relajar o me puedo tranquilizar que hay una plataforma en donde yo voy a tener un inventario, pues digamos que de ensueño, ¿no? Porque voy a tener una cantidad de inmuebles importante que puedo consultar y que puedo promover, ¿no? Y ahora mi trabajo de hilvanador y conector de sueños, ese no me lo quito de encima, ese lo voy a tener que seguir haciendo como asesor inmobiliario. Sí, es la industrialización en cierta manera, esta industrialización o digitalización de la, como les gusta decir ahora a todo el mundo, la democratización de las ventas, ¿no? Como, sí. Pero bueno, es industrializar un poco la parte compleja y lógica de todo el proceso, porque la no medible, la intangible, la psicológica, está en todo lo que acabamos de decir. Definitivamente. Sí, de acuerdo. A mí, no sé si tenemos tiempo, Guillermo, y me gustaría ir a un slide que habla justamente de las conversaciones con el cliente, haciendo referencia a Gerardo Serrano, que nos preguntaba y decía que cuando alguien busca una propiedad para vivir, pues que evidentemente hay que hablar de sueños, ¿no? Pues bueno, ¿y qué pasa cuando se trata de una mera inversión inmobiliaria? Entonces, a mí me gustaría, Rob, si podemos ir al slide de conversaciones. Que creo que es el que sigue. Ahí está. Justo a mí cuando hablo de diseñar el proceso, también hablo de escribir cuáles son los argumentos que yo puedo dar para una propiedad, porque los atributos, las funciones y los beneficios son niveles de conversación que yo tengo que tener con mi cliente, ¿no? El atributo de una casa puede ser la cantidad de metros cuadrados o la cantidad de cuartos que tiene, y evidentemente yo le puedo asociar a ese espacio, ¿no? Ya sea recámara, garage, una funcionalidad. Pero después, atrás del atributo y la funcionalidad, hay un beneficio en donde cuando alguien busca que lo quiere para uso personal, evidentemente ese beneficio, la alegría que le va a generar, pues es un sueño, y entonces uno tiene que ponerse creativo y conectar con el corazón. Pero ¿qué pasa? Que cuando el beneficio que busca la persona no tiene que ver con un sueño que no es más que monetario o financiero para una inversión inmobiliaria. O sea, pues trae la fachada, trae la fachada inmobiliaria, pero en realidad, ¿no? Sí. O sea, lo que yo tengo que lograr hacer es hacer las preguntas correctas para entender cómo es que lo quiere, y entonces yo tendría que diseñar una serie de mensajes que me permitan argumentar y soportar que una propiedad, evidentemente, si es que lo es una buena inversión inmobiliaria. Y entonces, la manera en la que yo peleo, cuando digo peleo, es la manera en la que enfrento el reto de argumentar que esta propiedad es una buena inversión inmobiliaria, tiene que ser porque es una buena inversión inmobiliaria. Y entonces, si no lo es, tendría que buscar en mi inventario de propiedades inmobiliarias y encontrar, ojo, con esa óptica de cuál es la mejor inversión inmobiliaria. Y ahí yo los invitaría, entonces, a diseñar su tarea diaria. ¿Qué pasa si yo le dedico 20 minutos todos los días a meterme a Wigot y ver cuáles son posiblemente a partir de la ubicación, dónde está, cuánto cuesta, cuál es una buena inversión inmobiliaria? Y entonces me armo un listado de 25 propiedades que son una gran inversión inmobiliaria, no para generar sueños, todas dentro del precio menor a 1 millón o menor a 2 millones, menor a 3, menor a 4, hasta 5, hasta 10. Y entonces, de manera proactiva, puedo rápidamente presentarme como un asesor inmobiliario especializado en inversiones inmobiliarias.
Y entonces, si yo contesto muy rápido, en lugar de, híjole, déjame ver, o le presento una inversión inmobiliaria que no es inversión inmobiliaria, sino realizadora de sueños, pierdo la credibilidad con esa persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseñar la tarea, no solamente es la tarea de la interacción con mi cliente cuando lo estoy viendo, sino cuáles son todas esas tareas que puedo hacer para prepararme para esas interacciones. ¿Me explico? ¿Cómo puedo hacerme de un acervo que sea una gran inversión inmobiliaria? Y seguramente hay muchos que ya llegaron ahí y ya las tienen, pero el que no la tiene, invitarlos a hacerla, ¿no? Y el que la tenga y no sea suficiente, o no haya sido suficiente para atraer la cantidad de clientes que uno necesita o quiere, entonces ponerse creativo y diseñar esas tareas que van a permitir generar credibilidad técnica y confianza en cada interacción. Y ahí, Rob, no sé si quisieras hablar sobre los atributos o damos espacio a Guillermo, que estamos casi en la hora. Sí, yo creo que nos podemos ir a 5:15. ¿No hay algún problema que acabemos 5:15, Guillermo? 6:15. 6:15. Digo, 6:15. 6:15 en Ciudad de México. A ver, no hay problema. El tema acá, para mí todo, en este caso sería un medio para cumplir quizás otro sueño, ¿no? La inversión inmobiliaria, porque siempre... Totalmente. Es un medio para cumplir un sueño ulterior, ¿no? Nos ponemos ya como Borges, con palabras raras, pero me parece que el sueño de ser millonario, el sueño de jubilarme a los 40 años, o whatever, ¿no? Lo que sea. Claro, porque cada uno tendría que tener libertad de soñar lo que quiera, y mi obligación como asesor inmobiliario es estar preparado para encarar cualquier sueño que traiga mi cliente, ¿no? ¡Pum! Exacto. Good job. A ver, ¿qué puedo agregar muy poco a lo que has dicho, Juan, acerca de atributos, funciones y beneficios? Lo que podríamos, o lo que yo te podría decir al auditorio en su conjunto es que la gente le resulta más fácil hablar de atributos, pero decide mucho más por los beneficios, ¿no? Es decir, los atributos es la manera en la que nos podemos dar a entender, porque son cosas concretas que se pueden ver, etcétera, etcétera. Claro, y medibles muchas veces, ¿no? Medibles en la mayoría de las veces, etcétera, y que de alguna manera pues la gente va a acabar haciendo la traducción de lo que ha soñado, ¿no? Entonces, lo malo es que muchas veces el asunto acaba perdiendo el alma y la esencia, y pensamos que estamos hablando, cuando hablamos de 3 recámaras, estamos entendiendo lo mismo todos los que estamos aquí, y nunca entendemos lo mismo cuando hablamos de 3 recámaras, cuando hablamos de tal cosa, ¿no? Yo soy hijo de arquitecto, ¿no? Y la verdad es que bueno, me encantaban muchas cosas que hacía mi padre en su profesión, muchísimas, tengo muchas anécdotas y algún día se las contaré, pero una de las cosas más padres que hacía era precisamente los descubiertos con la gente, ¿no? Y me encantaba cómo estaba completamente abierto a todo lo que le decían, y a mí me sorprendía después de ver esas juntas, ver los planos y decir, oye, papá, ¿ya te diste cuenta que esta familia no tiene comedor? No, pues ellos no son sociables, pero tienen una biblioteca enorme, ¿no? Y entonces sentir cómo la casa era la expresión de ese que yo había oído en la entrevista, me parecía súper padre, porque podía yo entender las diferencias que había en los diseños de cada una de las casas. Y entonces, si mi papá nada más hubiera hablado de atributos, pues entonces creo que lograría pocas cosas, ¿no? Después de hablar de los atributos, siempre hablaba con ellos de las funciones. Ahora, en la parte de los atributos hay un reto especial, Juan, porque hay atributos objetivos y atributos subjetivos. Los objetivos se miden y se establecen en centímetros y en metros, pero los subjetivos, o sea, cuando yo digo quiero una recámara espectacular, bueno, si 3 recámaras ya es un lenguaje individual, una recámara espectacular es un lenguaje todavía más particular, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ya empezar a ser muy buenos haciendo preguntas, que es como vamos a cerrar esta conversación, para que después hablemos de cuáles son las funciones. En términos de una herramienta, y todas las funciones están como muy claras, en términos de una casa es, ¿por qué
ese departamento o esa casa tiene que tener una sala de tales dimensiones, por qué la cocina tiene que ser tan grande, por qué tiene que ser tan iluminada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, no entendemos esto y decimos, mira, nada más voy a buscar casas con cocinas grandes y esa le tiene que quedar, pero si no le preguntamos exactamente qué es lo que va a hacer, si va a ser más postres, si va a necesitar un horno muy grande, si tal cosa, probablemente todas las cocinas grandes per se no quepan necesariamente lo que están buscando, ¿no? ¿Y qué crees? Si te pusieron que la cocina grande, etcétera, cuando investigas por qué y encuentras la funcionalidad, pues entonces tus búsquedas son muchísimo más cercanas a lo que están esperando. Y si no están cercanas, te lo juro que ese que está buscando la cocina grande no va a aceptar el departamento. Y finalmente, los beneficios pues son la razón de ser de la búsqueda y es la interpretación futura de un estado ideal de la persona con la que estás hablando, ¿no? Claro, y ordenar nuestras conversaciones y estar listos para responder al nivel de que nos preguntan es fundamental, ¿no? O sea, cuando me preguntan por un sueño no puedo responder con un atributo, y cuando quiero un atributo pues no puedo hablar de un beneficio. Entonces, irme preparando en mis argumentos solamente con el hecho de reconocer que existe esta manera de ordenar la comunicación te permite estar preparado para que cada vez que tú respondes algo caiga en tierra fértil y sea mucho más fácil rentabilizarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces... Muy bien. Sí, Guillermo. No, adelante. Y la herramienta que tenemos los vendedores, pues es la pregunta, ¿no, Juan? O sea, ser descubiertos, un poco, no pensar que debemos ser los protagonistas de todas las relaciones, sino más bien al contrario, ¿eh? O sea, es como una postura de absorción, de recibir la transferencia. Al principio, Guillermo hablaba de la primera transferencia, que es esta, la del número 1, de donde genero confianza, pero después viene una segunda transferencia, que es cuando el que está interesado en la propiedad me transfiere a mí una serie de necesidades que tiene que cubrir, que es el número 2, que es identificar necesidades. El 3, para hacer el descubierto, el tercer objetivo es comprender cuál es el foco de esas necesidades, es pasar del atributo a la función y después al beneficio para que al final prioricemos cuáles son los drivers de decisión. Casi nadie encuentra a la primera un inmueble, sobre todo si no lo va a construir, y después cuando lo construye, de todos modos lo encuentra como 60% arriba del presupuesto original. Y nunca se parece a lo que quería hacer, ¿no? Si no contrata a un arquitecto. Eso también lo sé. Pero dentro de el mundo limitado ya de las viviendas construidas y todo, hay algunos drivers que priorizan las decisiones y tenemos también que identificar no solamente esos que hacen que una persona se decida por algo, sino cuáles de esos drivers son los más importantes sobre otros, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y entonces, digamos que un poco lo que queríamos también como parte de esta conversación es cuando menos dejarles o compartirles cuando menos una sola metodología, y hemos elegido porque le viene muy bien al negocio inmobiliario la metodología de preguntas SPIN para hacer los descubiertos, ¿no? Y a lo mejor... Y que es googleable y que pueden meterse a YouTube, van a encontrar un chorro de cosas. Ahora, el que no sabe en esta época de información es porque no quiere. Yo los invito, o sea, un poco, no se trata de que los formemos en esta metodología, sino que la traigamos, que los invitemos a googlearla, a poner unos videos y a que vean cómo es que funciona. Hay unos libros buenísimos con unos workbooks increíbles. Y esto no es una cuestión de 3 minutos o de media hora o de una semana. Se trata de una manera de preguntar y de una manera de vivir la venta. Y entonces invitarlos a descubrirla, porque creo que hay 7, 8 metodologías muy buenas. A mí esta es la que me parece que te facilita las ventas consultivas, te facilita la venta de valor, te facilita una serie
de metodologías comerciales adicionales, ¿no? Es como la columna vertebral del buen vendedor, está atrás de esta metodología, y invitarlos a que si tienen curiosidad la revisen en Google. Está disponible en muchísimas plataformas, ¿no? Sin costo y abierta para todos. Perdón, pero es bueno también esto de que haya alguien que te abra los ojos, ¿no? Y te permita también, por más que esté disponible y demás, me parece siempre interesante ver gente súper capaz, así como ustedes que están, que te abren, ¿no?, la cabeza y abren el juego, y me parece que Sales Train va para ese lado, ¿no? Pero independientemente de que ya exista y que no sea una invención de ustedes, me parece que alguien traiga y te dé unos cachetazos de realidad, siempre está muy bien, ¿no? Sí, siempre está muy bien, y además de toda la importancia que describe Juan, la verdad es que es una metodología fácil, ¿no? Se llama SPIN por el acrónimo que forman las primeras letras de las palabras. Acaba siendo forzada la traducción del segundo, ¿no? Porque, bueno, pues la primera, bueno, vamos uno por uno, ¿no? Es situación, que corresponde a la letra S, problema, que corresponde a la letra P, implicación, que corresponde a la letra E, y necesidad, que corresponde a la letra N. Y la idea es que conduzcamos conversaciones de negocios y descubiertos a partir de ir en forma secuencial descubriendo cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces, la S, decíamos, es la situación donde casi podríamos estar hablando de los atributos, es que nos platiquen exactamente cuál es la situación actual por la que viven, cuáles son sus rangos de ingresos, hasta dónde pueden tener, cuántos hijos tienen, de qué edades tienen, qué tal se llevan los hijos, si tienen perro, si no tienen perro, etcétera, etcétera. Esta primera etapa de la metodología SPIN, además de que nos da la información, digamos, más concreta de todas, genera un ambiente de empatía, ¿no? Y entonces da lugar a las siguientes, ¿no? A mí me gusta más hablar de la letra P, de problema, como un reto, que es, pues, ver a partir de esa situación, entonces, cómo se presenta como reto a solucionar dentro de nuestra labor comercial, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde tenemos que llegar? Juan, si me quieres completar en el momento que quieras, lo haces, ¿no? Entonces, ahí, sí, Guillermo. A la audiencia, ¿se cortó o escuchamos todos, o es solo Guadalupe que se le cortó? A ver si alguien me puede ayudar. Asumo que ha de ser a Guadalupe. Yo estoy escuchando perfecto y demás. Bueno, seguimos. Nadie nos acusó recibo. Adelante. Ok, sale, vale. Entonces, esta parte del reto, bueno, pues nos permite comprender cuáles son las implicaciones bueno, más bien, cómo es la traducción en términos de reto de la situación, y nos permite ya visualizar claramente las necesidades del cliente. Y después viene la parte de las implicaciones, es decir, ¿qué pasa si no soluciona el cliente ese reto, y qué pasa si sí lo soluciona, ¿no? Entonces, aquí, en la implicación, es donde viene el motor de la necesidad y donde se mueve la gente, ¿no? Es ahí donde descubre las amenazas y donde hay la motivación de conseguir más lana, o donde puede aceptar que esa cuarta recámara que no está construida sea el home office, etcétera, etcétera, ¿no? En esta parte de la implicación es donde se generan las ideas de solución, y donde el cliente, pues se consolida como una alianza, nosotros y él, para resolver finalmente el tema, ¿no? Y bueno, pues ya la necesidad es que el mismo cliente entienda cuáles son los elementos que van a solucionar su problema, y que encuentre entonces flexibilidad para completar la tarea, ¿no? ¿Algo que agregar, Juan? No, creo que estamos a punto de cumplir los minutos. Creo que lo dejaría ahí, y los invitaría a que viéramos un par de videos y que veamos que es una manera muy fácil de conducir con elegancia y de manera sistemática la manera en la que uno hace preguntas y descubre, ¿no?
Y bueno, pues entonces, a partir de lo que dice Juan, pues lo que podríamos hacer es una especie de resumen, ¿no? Donde si repasamos rápidamente la conversación, partimos del entorno que ha generado la pandemia, pero a ese entorno nosotros le damos un sabor que es personal, ¿no? ¿Qué quiero ver en ese entorno? ¿Un mundo de amenazas o una buena cantidad de oportunidades? Pero cualquiera de los dos nos va a implicar o nos va a llevar a la conclusión de que todavía más importante que el entorno, lo que va a generar mayor posibilidad de éxito en mi labor comercial es este seguimiento a un proceso que sea exitoso desde el corazón y la intencionalidad de lo que tengo que lograr en el cliente. Y esa intencionalidad, la única manera de lograrla es a partir de hacer descubiertos fuertes que nos permitan saber de dónde tengo yo que apoyarme, qué es lo que está esperando mi cliente y cómo podemos conducir juntos, el cliente, el dueño del inmueble y nosotros, un camino hacia la cosecha de noviembre, que es la casa que todos queremos. Guillermo, pues... ¿Qué agregás? ¿Qué fue? ¿Un webinar o un inseminar o qué? Pero bueno, la verdad, le agradezco, Roberto, Juan, enormemente, se los aprecio. Qué bueno que estuvieron con nosotros, qué bueno que pudieron unirse. Visiten SalesTrain, usen Wigot, sean profesionales. Spin, SalesTrain, Juan, Roberto, gracias a todos. Gracias a todos. Arrivederci, ci vediamo dopo. Chavos, hasta luego. Chao, chao. Gracias, Muchas gracias por estar. Hasta luego.